Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026. Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. Muy buenos días, son las 6 en punto de la mañana de este viernes 16 de enero. Espero que ustedes ya estén listos y con toda la actitud. Pues sí, desde luego no hay que olvidar lo que pasamos esta madrugada a las 12:40, que una vez más, pues bueno, los movimientos y las alertas hicieron que estuviéramos más que despiertos desde muy temprano. Yo soy Janet Leiva Reus, esto es Negocios W y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales en @jleivareus, en Instagram y en X. También que pueden comunicarse con nosotros al 55 51 66 8900 y 807 18 14 14. No olviden saludar a mi compañera Anita, que gustosa estará recibiendo sus mensajes. Y díganos, después del temblor, ¿usted ya recordó que tiene bien instaladas sus previsiones financieras? ¿Ya tiene en la lista pues todas las cosas que debe de tener, no solamente en caso de temblor, sino también todo el tema de seguros de previsión? Porque estas alertas al final nos recuerdan esos, hay que estar prevenidos y alertas. También pueden mandarnos un mensaje al 55 25 69 09 41, que los estaré leyendo con gusto. Ya comenzamos, esto es Negocios W. Sigue a Janet en @jleivareus. Negocios W. ¿Qué tendremos en esta mañana muy movida de enero, del 16 de enero? Bastante movimiento en todos los sentidos económicos, financieros, empresariales y desde luego también, como ya vimos, de esta alerta. Bueno, si usted tiene deudas por pagar y lo han buscado pues de reparadoras de crédito, de despachos de cobranza, o ha visto en redes algunas de estas publicaciones que le piden dinero también con promesas de brindar un préstamo para poder dárselos, bueno, hoy tenemos una entrevista con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, que lo invitamos a que escuche la entrevista antes de tomar cualquier decisión sobre estos temas. También uno de los grandes retos económicos de México en este año es convencer sin duda al presidente estadounidense Donald Trump para que sobreviva el Tratado de Libre Comercio. Así lo han considerado académicos, especialistas, catedráticos y economistas. En unos minutos más mi compañera Verónica Méndez nos tendrá toda la información. Y también dándole seguimiento al tema del TEMEC, nuestro reportero Octavio García nos dirá por qué la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, coincide con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard, para que en México la revisión del TEMEC inicie, que inició antes de los plazos establecidos. También nuestro colaborador Luis G. nos dirá qué está pasando con Grok y con los deepfakes, con estas modificaciones de inteligencia artificial que pues están llevándose en todas las redes y en todas las noticias estos temas que implican cambios en inteligencia artificial. Desde luego las columnas, las primeras planas, todo esto y más aquí en Negocios W. Son las 6:03 de la mañana. Moneda en el aire. Y bueno, ¿qué publico el día de hoy en el diario El Financiero, en la columna que sale todos los días, Moneda en el Aire, que usted puede ver en su versión digital y en su versión impresa en el diario El Financiero? Pues bueno, hoy es el tema principal: aire y recursos frescos para México. Después de estas semanas, y podríamos decir de un año, en que el gobierno mexicano pues ha estado recibiendo diferentes golpeteos, malas noticias, desde el tema de aranceles, desde estas declaraciones constantes del presidente de Estados Unidos en que el TEMEC pues no les importa, en estos
ataques, por así decirlo, en diferentes áreas y cuestionamientos en temas de materia de seguridad. Bueno, esta semana parece hubo buenas noticias, hubo un momento de un aire fresco y sobre todo recursos que se esperan van a llegar de manera mucho más rápida al país, y es por el anuncio de estas inversiones. Por un lado, General Motors, que como todos sabemos anunció una inversión de más de $1,000 millones en el país, y también la llegada de Pilgrims, que también anunció el día de ayer estos montos muy importantes y que llegan en un buen momento pues para la administración federal. Esto porque en el caso de General Motors es muy interesante lo que no se dijo y lo que en la columna usted podrá tener a mayores detalles. Lo que no se dijo, que una de las valoraciones principales de esta armadora automotriz estadounidense es que sí, efectivamente, los aranceles que se aplican a otros países en mayor medida por parte de Estados Unidos, como es el caso de China, y que en México, dado el tratado comercial y aun cuando se aplican también aranceles extras a la proveeduría de la industria automotriz, pues bueno, cuando compararon los costos entre producir en otros países y producir en México, la gran ventaja se la llevó México. Y esto fue lo que no se dijo y que fue una de las decisiones bastante fundamentales para que General Motors decidiera no solamente mantener, sino ampliar sus inversiones en nuestro país. El otro anuncio es el que dio a conocer Pilgrims, esta empresa, pues donde podemos decir que generalmente la industria del pollo en algunas fechas es donde tiene mayores datos, como en Semana Santa, como en diciembre. Pues bueno, ahora se llevó las primeras planas. ¿Por qué? Porque dentro del Plan México esta industria, esta empresa empezó a revisar, en este caso con la Secretaría de Economía, como se dio a conocer ayer en el Palacio Nacional, qué podían hacer para invertir, y anunció esta inversión de $1,300 millones para los próximos 4 años para expandir su producción productiva en el país. ¿Y esto qué significa? Es también como se le dice, busca reducir la dependencia de las importaciones avícolas actuales que se tiene de otros países, y esto va a beneficiar en específico a regiones desde Durango y Coahuila hasta Veracruz, Campeche y Yucatán, en donde pues bueno tendrán mayor relación con los proveedores locales, mayores inversiones para poder tener esta producción de pollo que significaría también pues la creación de muchos empleos para el país. Estos son algunos de los temas de la columna Moneda en el Aire que publicó el día de hoy en El Financiero. También un dato muy interesante, estuvo el triunfo de Sabadell y el error de Martínez, y bueno, algunas otras notas más que los invito a leer. Son las 6:07 de la mañana y esto es Negocios W. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Y bueno, ¿qué más hay el día de hoy en materia económica que usted debe tener en el radar? Pues para no solamente tener la información económica, sino para ir viendo el panorama que se tendrá en la economía mexicana. Y uno de ellos es uno de los grandes retos económicos de México en este año es, como decía, convencer al presidente de Estados Unidos que el Tratado de Libre Comercio beneficia no solo a México y a Canadá, sino beneficia a los 3 países integrantes del mismo. Sobre este tema hubo algunos encuentros del día de ayer, pero vamos a escuchar a mi compañera Verónica Méndez para que nos dé todos los datos acerca de cómo se ve el panorama del TEMEC en esta próxima renegociación. Mi querida Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Permíteme informarte esta mañana que uno de los grandes retos económicos de México en este año es convencer a Donald Trump para que sobreviva el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo consideraron académicos, especialistas, catedráticos y economistas. Durante el foro Panorama Económico y Político de México 2026, Ernesto Stein, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, sentenció que no basta con agradar a Trump en la lucha contra el tráfico de drogas o el tráfico de personas. México, insistió, debe mantener la serenidad
no engancharse y sostener una cabeza fría ante la revisión del TEMEC. Vamos a escuchar. Bueno, yo considero que en parte la decisión de México de adoptar aranceles vis-a-vis China y otros países con los que no tiene tratado, uno de los objetivos, no el único, pero uno de los objetivos es agradar, digamos, a Trump, que ese es una figurita que utilizan en esta estrategia de negociación. En tanto, Valeria Moy, del Instituto Mexicano para la Competitividad y colaboradora en W Radio, insistió en que aun y cuando México logre un crecimiento económico de 1.5%, que son las estimaciones del gobierno federal, es una cifra simplemente mediocre. Valeria Moy insistió en la urgencia de invertir en infraestructura y en energía. Escuchemos. Tratamos de ser optimistas y a veces siento que estamos tratando de ser ingenuos. O sea, porque ahora aplaudimos ese 0.4 porque, claro, a principio de año, del año pasado iba a ser 0. Entonces, pues qué buena onda que sea 0.4 y no 0. Entonces ahora es qué buena onda que va a ser 1.5. 1.5 en su crecimiento profundamente mediocre para una economía como la mexicana. Y yo creo que tenemos que empezar a llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Es absolutamente mediocre. Ese es el consenso de los analistas. Si tomamos el consenso, bueno, no el consenso, sino las perspectivas de la Secretaría de Hacienda, están entre 1.8 y 2.8. Por su parte, Silvia Dávila, presidenta LATAM DCO México Danone, consideró que hay grandes retos para nuestro país en los que se puede apostar a las energías renovables y sobre todo a las nuevas tecnologías. Dijo que la inteligencia artificial lleva un ritmo que debe utilizarse para impulsar la innovación en todas las cadenas productivas. En tanto, Horacio Arredondo, de la Escuela de Negocios del TEC, afirmó que se debe buscar mecanismos que garanticen la inversión y que ayuden al crecimiento económico y a mejorar la competitividad en el país. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Y bueno, por otro lado, también organismos empresariales coincidieron con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en que la revisión del TEMEC inició antes de los plazos establecidos, pero esto también ha significado algunas ventajas. ¿Qué dicen los organismos? Vamos a escuchar a mi compañero Octavio García. Es correcto, Janet, muy buenos días, un gusto saludarte. La Confederación Patronal de la República Mexicana coincidió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que para México la revisión del TEMEC inició antes de los plazos establecidos. En la entrevista, su dirigente, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que esta revisión ha incluido a sectores como el de seguridad y migración, donde han intervenido diversas dependencias. Efectivamente, hay un esfuerzo desde el gabinete económico, desde el gabinete de seguridad. Nosotros estábamos en Washington en mayo pasado cuando llegaba el gabinete de seguridad y el gabinete económico a Washington. Es decir, creo que esto ya empezó desde el año pasado, la revisión formal será en este año, pero nosotros fuimos en mayo pasado, vamos el próximo mes de febrero. Creo que es el fortalecimiento de la relación, las consultas ya empezaron desde el año pasado efectivamente, y creo que en esta parte de la revisión para este 2026 pues que es parte de la incertidumbre que tiene también nuestro país. Creemos y confiamos en la revisión, en la viabilidad de un tratado de libre comercio. En tanto, el sector terciario que encabeza Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, fue más allá al señalar que este tema inició desde la candidatura de Trump, quien amenazó con salirse del acuerdo, lo que prendió las alarmas en el sector porque dijo cualquier modificación podría afectar el bolsillo de todos, por lo que México se tenía que anticipar. Fíjate que para México la revisión del TEMEC empezó desde antes que entrara en funciones Donald Trump. Nuestra organización llevó a cabo foros binacionales en México y en Estados Unidos para generar consensos y reactivar nuestras redes empresariales, dentro de los cuales se establecieron prioridades y ejes para apuntalar el TEMEC, porque desde que Trump era candidato abordaba el tema de que había que mejorar el tratado. Nosotros nos tenemos que anticipar porque la negociación, el efecto económico lo tiene en el bolsillo de tu servidor, en el de mi familia, en el de las empresas que están en la comunidad. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Reporte Vial. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es,
es y me da muchísimo gusto estar con el Centro de Orientación Vial, con el oficial Alejandro García, pues para que nos diga cómo va la mañana en el tráfico en este viernes 16 de enero en la Ciudad de México, en donde quizás se va a incrementar en los próximos minutos el tráfico, porque sí, hay que decirlo, muchos nos quedamos con la sensación de no dormir bien ante esta alerta sísmica y eso va a generar seguramente más tráfico. Muy buenos días, oficial. ¿Por dónde sí, por dónde no transitar esta mañana de viernes? Janet Leiva, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos recordándoles el programa Y No Circula, que aplica para los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, hologramas de verificación 1 y 2, recordándoles que esta restricción tiene un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9 horas en la zona centro de la ciudad se llevará a cabo una concentración en los juzgados de ejecución de sentencias penales, ubicados sobre José Sullivan en el número 133. Posteriormente, a las 15 horas, se llevará a cabo una marcha que partirá de la Universidad Autónoma Metropolitana, está ubicada sobre la calzada del Hueso en el número 1100. Ellos pretenden desplazarse rumbo hacia la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada sobre el Canal de Miramontes en el número 3855. Hay que tomarlo en cuenta por la afectación vehicular en la zona sur de la capital. En la zona oriente continúa el lento desplazamiento vehicular sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el distribuidor vial Puente de la Concordia y se dirige hasta por lo menos el anillo periférico. En este punto la alternativa la que nos brinda el eje 5 sur. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Muy buenos días, pues sí, parece que esta mañana el tráfico a esta hora aún está fluido, pero recuerde comunicarse con nosotros para que nos diga si ya tiene sus previsiones financieras, si ya tiene sus seguros contratados, cómo está el 2026 para usted en materia económica. Pueden comunicarse al 55 51 66 8900 y al 807 18 14 14. También pueden contactarme vía redes sociales en @jleivareus en Instagram y X. Y desde luego aprovechamos antes de irnos al corte comercial para mandar felicitaciones a Lucio Felipe Ortega por su cumpleaños, Andrés Iman, y con tanto, decíamos hace un rato, movimiento, olvidamos decir que es viernes, lo logramos, aplausos Memo Galicia, logramos llegar el viernes y ahora sí nos vamos al corte comercial, son las 6:16 de la mañana. Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación. Negocios W. Sigue en Negocios W. Con Janet Leiva Reus. Bueno, son las 6:21 de la mañana, estamos de regreso aquí en Negocios W. ¿Y cómo estará el tiempo? Pues imagínense que malas noticias para quien nos gusta el calorcito, porque todo indica, y mejor que nos los diga nuestro meteorólogo amigo José Martín Cortés Aguilar, que nos espera para este fin de semana en el clima. Muy buenos días, José Martín. Hola, ¿qué tal, Janet? También a todos los que nos están escuchando, también me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Pues sí, como lo comentas, las condiciones seguirán siendo, pues vamos a llamarle típicas de la temporada, que es para frío, para condiciones incluso también de precipitaciones. Y pues tendremos varias masas de aire frío que justo nos van a estar generando estos descensos de temperatura. Al menos este día se está sintiendo frío en el amanecer. Buena parte del norte y del centro del territorio mexicano están registrando temperaturas en estos momentos desde los 5 grados Celsius en promedio, algunos puntos un poco más. La Ciudad de México, justamente, al menos el dato más reciente, indica 8 grados en promedio. Todavía podría bajar un poco más en lo que amanece. Las heladas en partes altas también están presentes. Y más tarde, conforme vaya pasando la mañana hacia quizá 2, 3 p.m., podría estar incrementando un poco más la temperatura comparado con el día de ayer. Pero aún así, seguirá siendo un ambiente fresco en esta región centro del territorio mexicano, con máximas entre los 18 a 22, 23 grados Celsius, incluyendo Ciudad de México, pero también los estados vecinos como Puebla, hacia básicamente Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro podrían tener este valor, y en el norte del país bastante similar, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila. Sin embargo, otra masa de aire frío estará llegando conforme este día pase. Justo esta tarde y noche un nuevo frente frío que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, sería el frente número 28,
estaría llegando en aquella región del territorio, impulsado ahora por una masa de aire ártico, la cual este fin de semana va a generar efectos básicamente, Janet, en todo el norte, noreste, centro, oriente y hasta el sureste del país. Otro descenso de temperatura entonces se está pronosticando para que ocurra durante el sábado en la parte norte y ya ese mismo día por la noche llegando al centro, para que el domingo buena parte de esta región se sienta esta disminución térmica con un ambiente pues básicamente más fresco a frío, y además las lluvias también se van a presentar. Estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, podrían estar registrando lluvias el día entre el día de mañana sábado hacia el domingo. De igual forma estados en el norte del país como Coahuila, parte de Nuevo León, Tamaulipas y en el oriente, Veracruz, así como la península de Yucatán en la porción sureste, pues nos esperan precipitaciones. Entonces, Janet, será un fin de semana, les decía, descenso térmico, con lluvias, con viento también en el Golfo de México, un evento norte que puede superar los 80 kilómetros por hora, así que a estar muy pendientes. Así es, y como bien acertaste los últimos 2 días en la Ciudad de México, pues hubo este chipi y esperaríamos este fin de semana, pues bueno, sacar nuevamente los abrigos, las cobijas y tomar todas las previsiones necesarias para evitar, pues, tener frío de más en estos días con esta masa polar que se avecina. Muchísimas gracias, José Martín, te agradecemos mucho porque sabemos que a las 3 de la mañana, 2, sigues aún revisando los apuntes para tener los últimos datos más precisos en temas meteorológicos para aquí, para Negocios W. Pues muchísimas gracias y a prepararnos para el frío, a los que no nos gusta, ni modo. Efectivamente, Janet, sí, a cuidarse, a cargar con el paraguas, a abrigarse muy bien, cuidar de niños, adultos mayores es muy importante también, las mascotas no hay que olvidarlos, y sí, hoy lluvias en Ciudad de México, mañana también, entonces, pues sí, fin de semana invernal podemos llamarle. Así es, fin de semana invernal y pasarlo tranquilo y bueno, bien cubierto. Muchísimas gracias, lo pueden seguir, recuerden, en @infometeoro y también pues en sus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vamos directamente a la entrevista con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex, quien nos trae algunas recomendaciones para cómo iniciar este fin de año de la mejor manera y también pues no ser víctima de algunas estafas. Vamos a escuchar la entrevista. Lo primero pues sería revisar lo que tenemos, desde cómo generar ingresos, puede ser incluso desde la venta de algún bien que por ahí tengamos, la ropa, a veces ropa que ya tenemos, algunos artículos de los cuales nos podemos valer, que ya no, a lo mejor no necesariamente estamos utilizando. Antes pues de ir, si por ahí podemos hacer algo en casa, pues de poner a volar la creatividad y a lo mejor algún ingreso extra pudiéramos generar a partir de lo que nosotros mismos sabemos hacer. Y ahora pues si ya voy a buscar algunas alternativas, pues hay afortunadamente pues diferentes alternativas. Desde luego pues buscar a las instituciones bancarias, si es que yo tengo ya alguna cuenta, creo que va a ser una de las formas de financiamiento más baratas que podemos tener. Hay por ahí algunas otras opciones, por ejemplo las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, las famosas SOCAPs, están por ahí las SOFIPOS, las sociedades financieras populares. Desde luego estas que acabo de comentar pues están reguladas también. Hay algunas otras opciones que algunas ofrecen, por ejemplo el adelanto de nómina, que también algunas empresas lo pueden solicitar. Entonces, bueno, pues son algunas de las opciones que pudiéramos estar utilizando. Ahora, si voy a irme a estas opciones, pues hay que buscar siempre comparar y buscar el costo anual total, revisar, pues considerar que algunos, sobre todo en las casas de empeño, pues pueden ser créditos relativamente altos en su CAP. Entonces, bueno, pues también como tener estos elementos en consideración. En esta parte también, Juan Luis Ordaz, uno de los temas que muchos acuden y que vimos muchos problemas el año pasado es a este tipo de financiamiento rápido que te aparece en redes sociales y que te lo dan al instante, pero que han resultado ser todo un tema por problemas que pueden adquirirse, ¿no? Sí, justo. Pues aquí algunas de las opciones que hay que evitar, a lo mejor es que en muchos casos lo hago a través de una red social y desde ahí generalmente puedo darle permiso a quien lo está o a quien le estoy solicitando. A veces no necesariamente me doy cuenta y le doy permiso
pues a mis contactos, a mi propia información personal, y desde ahí se pueden valer para a lo mejor cobrarme, para avisarle para difundir información mía. Entonces pues también pues tener cuidado con ese tipo de plataformas y pues con la información que yo estoy autorizando a dar. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. Además, las tasas de empeño siguen siendo como la alternativa más rápida para millones de mexicanos en los primeros meses del año. Sí, sin duda alguna. Yo creo que son una de las opciones más rápidas, porque justo no dependen del tu historial crediticio. Muchos pues no te piden esos comprobantes de ingreso. Entonces, bueno, pues ahí también justo pues revisar y bueno, puedes llevar desde metales electrónicos, línea blanca, bueno, muchas otras cosas, pues que normalmente se va a hacer este avalúo, no te van a prestar necesariamente todo lo que vale el bien, puede ser a veces un 40, un 80% de ese valor. Entonces, bueno, pues ahí sí hay que revisar desde luego el contrato que se va a hacer, que pues obviamente esté registrado ante la Profeco. Hay que cuidar muy bien esos, como comentaba, el CAT, porque sí suele ser a veces superior al 100%. Entonces, bueno, pues sí hay que, y si lo voy a usar, pues que sea solo para una emergencia de muy corto plazo, 15, 30 días, ¿no? Que esa sería una sugerencia. Así es. Pues Juan Luis, al final de cuentas, este 2026 sigue siendo el arranque, la oportunidad de volver a tener, pues en orden nuestras finanzas, de volver a tener una planeación adecuada. ¿Y qué más les podríamos decir a nuestros radioescuchas para iniciar un 2026 a lo mejor con mayor orden financiero? Por aquí la sugerencia es que lo hiciéramos en familia, que nos sentáramos a revisar cómo gastamos el mes pasado, que lo dividamos en 3 rubros: los gastos prioritarios, en los gastos no prioritarios, por otro lado, un rubro al que le podemos llamar ahorro futuro. En los gastos prioritarios pues van a entrar la comida, van a entrar la salud, las deudas, lo que ya pronto tenemos que pagar. En los gastos no prioritarios, pues aquellas saliditas, que un perfumito, la ropa y demás, el calzado. Y en el rubro que le estamos llamando ahorro-futuro, pues van a entrar las aportaciones que hacemos, los ahorros que hacemos, las aportaciones a nuestra Afore, por ejemplo. Si yo adelanto deudas, que a veces la deuda puede ser más cara que una inversión, pues aquí lo voy a incluir. Entonces es justo hacer ese presupuesto. Aproximadamente un 50% puede ser recomendable destinárselo al primer rubro, un 30% al segundo y un 20% al primero. Eso es como la meta probablemente, pero desde luego dependerá de la situación de cada mexicano. Si al último rubro no le puedo poner en este momento algo, no se preocupen, pero sí pongámosle algunos pesos o algunos centavos, porque de esta manera es como voy construyendo esos hábitos. Entonces sí sería importante que le pudiéramos poner algo al último rubro. Y sobre todo en el segundo, los gastos no prioritarios, es donde podemos hacer principalmente ajustes. Entonces sí es importante que vayamos haciendo ya esta planeación y lo vayamos haciendo en familia, sobre todo. Negocios W. Primeras planas. Me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a Fernando Abedoy, jefe de información de W Radio, pues para platicar acerca de las primeras planas en esta mañana, pues de viernes 16 de enero. ¿Cuál es la nota más destacada? Y también, no sé si alguno alcanzó pues a meter este tema del sismo en la noche, como ya nos decía Javier Rubalcaba, Radio Escucha. Espero que todos estén bien después del susto de la alarma sísmica, la alerta presidencial, ¿no? Janet, auditorio, pues fue más el susto. Lo que nos reportaba en la madrugada nuestra corresponsal en Acapulco, justamente, es que estaba llegando mucha gente a varios hospitales con fracturas. Sales corriendo de tu casa o del edificio, te caes, y de hecho su cuñada, me parece, la llevaron al ISSSTE. Entonces, justamente el testimonio de ahí que varias personas estaban llegando fracturadas. Entonces, quedó entre el susto y
y pues las fracturas, ¿verdad?, de la gente. Y hay que tomar sobre todo bastante calma. Sabemos que la alerta pues es precisamente para eso, el sonido que tiene y la alarma es para alertarnos y poner en práctica pues lo que constantemente nos dicen, ¿no? Tener los papeles a la mano, si son en la mochilita, la mochila, la famosa mochilita con todo, las llaves a la mano para salir de casa. Y bueno, vámonos a las primeras planas. En una información que está saliendo hace unos minutos, el director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez. Esto está informando el New York Times. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Como les dije, informó el diario New York Times que interpreta la reunión como una nueva señal de que la administración de Donald Trump considera a Rodríguez figura destacada del régimen chavista, recordemos que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y como la garante más fiable de la estabilidad en el país a corto plazo, en detrimento de la líder opositora María Corina Machado, que muchos especialistas en Venezuela ya han dicho que no es que estén demeritando el valor y el nivel de María Corina como política, sino que simple y sencillamente, al ser opositora y el chavismo, al estar tan arraigado en Venezuela, pues obviamente tiene el control militar y de las policías y de todas las instituciones. Entonces no podían cometer el mismo error de Irak de llegar y quitar todo y imponer a alguien. Tenían que hacerlo con la misma gente, pero pues negociando, ¿no? Y más con estos políticos de izquierda de caviar que le llaman, que son los hermanos Rodríguez, Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy, ahora la presidenta interina. Pero vámonos con las primeras planas. El Reforma, como nota principal, aprieta Estados Unidos por envío de tropas a México. Buscan acciones conjuntas de la CIA y del Pentágono con el ejército mexicano. Y en una nota que también le hemos dado seguimiento nosotros, serán los seguros producto de lujo. Los incrementos que las aseguradoras aplicarán a las pólizas por la inflación y el cambio fiscal para este 2026 harán que este servicio se convierta en un producto de lujo, sobre todo los de gastos médicos, advirtieron expertos, como ya hemos visto, casos cercanos de incrementos hasta del 25-30%. Así es, y justo Ana Luisa Castro nos pregunta eso, que han confirmado que todos los seguros subirán de precio. Bueno, tradicionalmente suben con efecto de la inflación, pero ahora, bueno, hay algunos otros datos que indican que podría ser más allá arriba de la inflación, pero esto depende de cada uno de los seguros y de cada uno de los riesgos que las personas tengan en sus contratos. Así es. El periódico El Universal, motín del Verde y del PT pone en pausa la reforma electoral. Y como nota secundaria, robo de identidad no cesa, suben reclamos a la banca. Expertos advierten que la inteligencia artificial puede potenciar la incidencia en fraudes, un tema también muy, muy importante y que le daremos seguimiento. El periódico Excelsior teme naufragio de la reforma electoral, siguen con el tema de político, que ha acaparado también todas las portadas esta semana. El periódico Milenio, decomisan al colaboratorio cuñado del Chapo en Guerrero. Y el periódico del oficialismo, La Jornada, endurece Estados Unidos postura, quiere meterse a operar en México. Desde luego, y también en el tema financiero, bueno, el economista en su primera plana, lo que veníamos diciendo, que los recursos de las Afores han crecido, ahora pasaron del 20 a 24% del PIB en el último año, producto, como decíamos, de las reformas que se dieron y que se incrementaron las aportaciones patronales y se van a seguir incrementando para los próximos años para que los trabajadores tengan una pensión mínima garantizada con el incremento de las aportaciones. En la primera plana, el Financiero anuncia Pigments, lo que le decía, esta inversión en México de $1,300 millones, que no solamente es para México, estamos hablando que van a ser inversiones en varios estados del país, tanto del norte como del sureste. Entonces va a ser muy interesante ver pues este esquema que van a realizar, también muy adaptado, nos comentaban por ahí en corto, al Plan México, que se venía trabajando con ellos desde el año pasado. Efectivamente, y en información que va a ampliar nuestra compañera Gaby Bracken, tienen así las cosas, el cantante Julio Iglesias sacó comunicado por las acusaciones que tiene sobre abuso sexual, evidentemente se dice inocente. Así es, son las 6:37 de la mañana y nos vamos directo al corte comercial para regresar con muchísima más información aquí en Negocios W. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Las columnas financieras en Negocios W. Son
las 6:41 de la mañana y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio completamente en vivo a mi compañera Ivette Parga para decirnos las columnas financieras de este día, viernes 16 de enero. Muy buenos días, Ivette. ¿Cómo estás, Janet? Un gusto saludarte aquí en cabina y a todo el público de W Radio. Vamos con las columnas. Desbalance en el Universal. Nos cuentan que un detalle que no deben dejar pasar los contribuyentes es que a partir de 2026, si un negocio niega o condiciona la emisión de la factura y pide que exhiban la constancia de situación fiscal o cédula, puede ser multado por el SAT. Nos comentan que no solamente los montos de las infracciones pueden alcanzar miles de pesos, sino que también la clausura del establecimiento si son reincidentes. Roberto Aguilar, momento corporativo en el Heraldo. Jeff Fraser, CEO de Citi, comentó en la llamada con analistas que buscan activamente vender otra parte de las acciones de Banamex antes de que se concrete la oferta pública de la institución bancaria y que sería una tenencia más pequeña que el 25% que el empresario Fernando Chico Pardo concretó recientemente. Y uno de los principales interesados es el fondo Blackstone, que sin dar mayores detalles anticipó que ampliará sus inversiones en México. Capitanes en Reforma. Philippe de Caramán es el nuevo director general de BNP Paribas México. Busca un aumento en la cartera de clientes corporativos y entidades públicas de este banco, que destaca en la Unión Europea y opera en 65 países a nivel mundial. También busca desarrollar una plataforma de proyectos destacados como de relocalización de cadenas de suministro. De jefes en el financiero. Por tercer año consecutivo, Coca-Cola FEMSA México recibió la certificación Top Employers 2026, un reconocimiento que refleja su compromiso con la gestión del talento en un entorno laboral exigente. Este logro evidencia una estrategia clara y disciplina interna para priorizar a las personas como el eje central del negocio. Con este reconocimiento, Coca-Cola FEMSA reafirma que el talento no solo es una prioridad, sino un motor estratégico para su liderazgo en el mercado. José Yuste, activo empresarial en Excelsior. El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, se lanzó con una propuesta desde la tercera cuerda del cuadrilátero y no suena mal. Conesa plantea construir una Terminal 3 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, donde no cabe ya ni una aguja. Entonces, ¿cómo cabría una tercera terminal? La Terminal 3 podría construirse del lado de la actual Terminal 2. Ahí todavía hay campo aéreo disponible y ya espacio. Así es, pues estas fueron las columnas financieras con mi compañera Ivette Parga. ¿Dónde te seguimos, Ivette? Muchas gracias, Janet. Excelente días para todos y me pueden seguir en @Ivette Parga en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos directamente también con la entrevista con César González Bueno, director de Grupo Banco Sabadell, que estuvo en México, pues para ver las inversiones que tienen realizadas aquí. También se reunió con el secretario de Hacienda y tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con él en El Financiero, donde también pueden ver la entrevista completa en su versión digital e impresa. Vamos a escuchar a César González Bueno. BBVA y Sabadell en el año 2020 que no fructificó porque no hubo entendimiento, porque en ese momento el banco pues, se valoraba en 2.500 millones de euros, no se llegó a un acuerdo. El banco estaba en una situación relativamente compleja porque había pasado por muchísimos procesos de la digestión de los activos inmobiliarios, de la digestión de la CAM, del COVID, de unos tipos de interés negativos, toda una situación muy complicada. Y bueno, pues decidimos seguir en solitario. Y si miras de punto a punto, a fecha de hoy, somos el valor que más se ha revalorizado del IBEX, que ha multiplicado su valor por 12 veces en estos últimos 5 años, y también somos el banco que más se ha revalorizado de todos los bancos europeos. Y eso incluye todo este periodo de 18 meses de una OPA que ha sido de gran intensidad. Pero yo creo que ha habido un ejemplo que el banco ha dado y que lo ha dado la gente y le han dado los equipos durante ese periodo de muchísima incertidumbre, seguir con toda la transformación, con todo el desarrollo de negocio y multiplicando pues sus resultados y pasando de un resultado cero prácticamente en el año 2020 a pues los 1.800 millones de euros de beneficio del año pasado, pero además una transformación enorme, ¿no? Entonces yo creo que la OPA ha centrado muchísimo la atención de todo, del público en general, de la prensa, de todos los medios, de la política. La marca se reposicionó. La marca se ha reposicionado, ha cogido prestigio, ha cogido yo creo que un cierto nivel de simpatía.
también por todo el elemento de David contra Goliat, pero sobre todo lo que ha hecho el banco ha sido una transformación tremenda. Y estamos en niveles ahora mismo de compromiso con el banco que no habíamos visto nunca, un orgullo de pertenencia tremendo, del 92% de lo que llamamos compromiso, que es récord histórico y muy por encima de lo que ha habido nunca, ¿no? Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Son las 6:47 de la mañana y me da muchísimo gusto tener totalmente en vivo y ya en línea a mi compañero y amigo, Luis G.I.G., pues para platicar de estos temas que nos han escandalizado a muchos, nos han preocupado también, pues de que es muy fácil a través de la inteligencia artificial pedirle que quiten o pongan ropa a personajes públicos y desde luego también, y lo más grave, a menores de edad. Luis G.I.G., cuéntanos cómo va este tema. Pues bueno, la verdad es que ha sido un escandalazo que ha ocurrido ya en las últimas semanas, sobre todo que se endureció al inicio del año, al punto que el regulador británico Ofcom en el Reino Unido abrió una investigación oficial para determinar si esta herramienta estaba incumpliendo sobre todo con su marco regulatorio. En este sentido, de no, digamos que comprobar que están yendo por el buen camino, podrían enfrentar sanciones que irían hasta el 10% de sus ingresos globales, Janet. En este caso, pues bueno, como era de esperarse, Elon Musk lo que hizo fue lanzar una imagen del primer ministro británico en bikini. Y sobre todo, creo que la parte más importante que estamos viendo es un choque de trenes, donde estamos viendo por un lado esta libertad de expresión que desde mi punto de vista, desde el lado de Elon Musk, es este libertinaje de expresión versus las regulaciones en distintos países. Creo que es este primer gran encuentro al cual nos enfrentamos, donde la inteligencia artificial obviamente ocupa un papel muy importante para todos aquellos y aquellas que nos escuchan, un poco para entender esta nota. Digamos que Grok, que es esta plataforma de inteligencia artificial que compite contra ChatGPT, Gemini y todas estas, pues bueno, siempre mostró esta actitud mucho más de libertad, mucho más de yo puedo seguir mis propias reglas, llegando al grado que, pues bueno, varias personas comenzaron a utilizarlas para poner en bikini, para poner en situaciones sexualizadas a distintas personas, sobre todo mujeres. Esto levantó el ojo de varios países. Caso curioso, esto comenzó a llamar la atención en países de Asia, donde de plano ya bloquearon esta plataforma. Países como Palestina y Malasia ya lo hicieron, y obviamente comenzó esta cascada, sobre todo de demandas, de llamadas de atención por parte también de la Unión Europea, e incluso en México, aquí también Citlali Hernández, encargada obviamente de la Secretaría de las Mujeres, ella condenó esta situación e incluso mencionó que si bien la ley Olimpia, pues bueno, ya protegía y sobre todo ya tenía un pie adelante ante este tipo de situaciones, pues bueno, había que tomar acción contra este tipo de plataformas. Así que en este momento así está la situación. La gente de X en primer momento dijo, oye, pues solamente lo podrán hacer las personas que paguen, cosa que se vio todavía mucho más escandalizada, y finalmente ahora supuestamente ya no se pueden realizar estas imágenes. Yo ayer intenté hacerlo, sobre todo puse como marco la imagen de Elon Musk y definitivamente se sigue pudiendo hacer, querida Janet. Así que, pues bueno, es un escándalo que no va a terminar aquí, va a continuar. Así es, y eso, ¿por qué estamos hablando de Negocios W de este tema? Eso por un lado que decíamos de el tema sexualizado de personajes públicos, de menores de edad, mujeres y todo, que estamos hablando pues del uso de estas herramientas digitales, inteligencia, pero también en el otro que implica las inversiones, los inversionistas, todo el dinero que hay de por medio, que puede significar la caída de acciones, la caída de recursos por parte de Elon Musk, pero también pues que otro tipo de inteligencias artificiales que están en pleno desarrollo pues sufran a lo mejor una reducción de recursos para poder seguir realizando este tipo de proyectos. Hay estas dos órdenes, por así decirlo, en el tema financiero también, ¿no, Luis?
Totalmente, y creo que nada más un detalle, nada más para que nos demos cuenta de la magnitud, Janet. En su punto más alto se estaban generando en promedio 6,400 imágenes de este tipo, sexualizadas, incluso de menores, por hora. Así que el dato es impresionante. Y otro detalle, cuando la prensa le escribía a la gente de X, ¿qué está pasando?, le decían, la prensa formal miente. Esa era la respuesta de X, querida Janet. Cuando, pues, hemos visto en un hecho, y ahí están las imágenes que el mismo creador, el mismo dueño de X puso de claro. El ministro británico, sí, a lo mejor burlándose en este tema que también estaríamos hablando en otro momento, Luis G.G., el tema de los memes digitales, que bueno, los hizo, está bien, todo el mundo se puede reír, pero cuando estamos hablando que implica dañar la integridad, a lo mejor de un personaje o de una persona pública, o sobre todo de un menor de edad, pues bueno, ahí ya hay que tomar otras medidas y otras acciones. Totalmente. Bueno, y sin hablar de políticos que se pelean contra estas inteligencias. Así es, desde luego. Pues muchísimas gracias, Luis G.G., por estar con nosotros aquí en Negocios W, y seguiremos pues este tema, sobre todo por el impacto que yo decía financiero que va a tener en las acciones y sobre todo en todos los proyectos que se están desarrollando en diferentes áreas en materia de inteligencia artificial, que si se les piden este tipo de cuestionamientos de cambiar las personalidades de las personas, pues bueno, en México sí, ya tenemos la ley Olimpia, afortunadamente, que protege tanto hombres como mujeres, pero esto implica también temas de dinero más adelante. Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.